Buenos días, jóvenes. Vamos con el tercer tema. Nuevamente me comunico con ustedes por este medio, esperando en Dios que estén muy bien siempre. Les deseo lo mejor. Iniciamos con el tema del día de hoy, que en este caso es el informe. Vamos a analizar las características de un informe de investigación. ¿Qué es un informe crítico? El informe académico crítico se concibe como la sistematización integral del esfuerzo académico realizado por el docente durante el periodo de pertenencia en la universidad, según las diferentes dimensiones que orienta un desempeño o praxis socioacadémico a saber. Generalmente, si se dan cuenta, mencionamos la palabra sistematización. La sistematización es una organización de los elementos que se investigaron, cada característica, describir cada característica de los elementos que se investigaron. Ese es un informe crítico. ¿Qué es un informe? Los informes pueden ser públicos o privados, si usted quiere darlo a conocer, o privado, en este caso, si usted se queda con su investigación. El documento que se caracteriza por contener información que refleja el resultado de una investigación o un trabajo adoptado al contexto o una situación determinada. Generalmente depende del contexto al cual usted está investigando, que debe de llevar por ciertos pasos, ciertos elementos necesarios en cuanto a la investigación. Aquí dice que es ser simple con títulos y subtítulos o complejos o gráficos, imágenes. Realmente van títulos y subtítulos, el contenido, gráficos, fotografías que usted obtuvo al momento de su investigación, si es que requiere su información, su investigación, para rectificar que su información es cierta. Si usted dice, fui y entrevisté a Julano de tal y la información que obtuvo fue esta, entonces usted puede tener imágenes, fotografías de la persona que usted estaba investigando. Tenemos que es la descripción oral o escrita, oral al momento que usted va a dar a conocer su investigación, o escrita al momento que usted tiene un informe y la persona quien lo está leyendo, pues en este caso se va a dar cuenta de la investigación que usted hizo. Tenemos clasificación de los informes, tenemos científicos, tenemos técnicos, de divulgación y mixtos. ¿Cuáles son los informes científicos? Se refiere a temas de ciencia y se utiliza un lenguaje propio y riguroso, en este caso basado a la área que se está investigando, a la que se investigó, los científicos, a la ciencia, a la matemática, a la biología. Los técnicos se desarrollan en la organización de públicos y privados sobre temas de sociología, antropología, psicología. Si en este caso usted va a estudiar derecho, va a hacer sus informes basados en leyes, ¿verdad? En este caso, el lenguaje es accesible siempre y cuando el lector entienda o comprenda lo que usted quiere dar a conocer en base a su investigación en cuanto está presentando en su informe. Tenemos los informes de divulgación destinados al público en general. Su lenguaje se adapta a una persona de mediana cultura, va específicamente a todas las personas. Ese informe que usted está dando a conocer debe estar adaptado a toda persona, ¿verdad? Para que sea comprensible. En cambio, los científicos están más basados a las personas especializadas en cada área, recuerden. Y los mixtos destinados a tanto instituciones como al público en general. Su lenguaje debe de estar adaptado a quienes va dirigido. Podemos decir que vamos a dar un informe oral, un informe verbal, en este caso a niños. Debe de estar basado en la edad del niño, el lenguaje del niño, si va a jóvenes, si va a adultos, si va a toda clase de público, debe de estar basado a la edad y a la cultura de la persona. Tipos de informes. Tenemos allá los científicos, tenemos también los demostrativos, tenemos los interpretativos y también tenemos los expositivos. Los expositivos se narra una situación siguiendo un curso concreto y cronológico. Se narra tal como es, no se debe analizar ni interpretar, solo se expone la información que usted investigó. Generalmente también usted ha hecho una exposición y ha expuesto lo que investigó, ¿verdad? Tenemos los interpretativos, se informa interpretando y analizando las situaciones. Es algo distinto al expositivo, si se dan cuenta. En el expositivo solo se da, solo se narra lo que se investigó. En cambio acá, en la interpretación, usted ya da su comentario propio.
Y los demostrativos dice, evítese formular proposiciones que no pueden argumentarse a través de razonamientos. En este caso, usted está demostrando su información en base a argumentos que le hacen creíble su información, su informe, en base a su informe. Los elementos que debe de contar un informe son portada, índice, resumen, la introducción, preliminares, procedimientos que usted utilizó en su informe, resultados que usted obtuvo, las conclusiones específicas, las referencias donde obtuvo la información. Pueden existir partes adicionales tales como ejemplos, apéndices, glosarios de símbolos, las apéndices que son las fotografías que usted obtuvo al momento de entrevistar a alguien o un suceso que usted observó. ¿Qué es la portada? La portada es la parte que va dentro del informe, pero el que le encontramos principalmente, ¿verdad? Un informe es la parte del informe que está formada por un título del trabajo, los nombres de los autores, nombre de la organización, empresa, universidad o colegio y la fecha de realización o de entrega. Y vemos la portada ahí que tiene el título, nombre del autor, grupo, nombre del profesor, materia, área, nombre de la institución o fecha o nombre de institución o colegio o universidad. Ahí estamos en la portada, está viendo la portada ahí, nos dan las medidas específicas que debe de tener a los lados. El índice es un listado de partes estructurales del informe, se coloca después de la portada. El índice, vean bien, después de la portada y antes de la introducción. Incluye los capítulos y subcapítulos de temas, subtemas, que son parte fundamental o son parte de la totalidad del informe. Y vemos ahí un ejemplo del índice. Vemos que es un resumen. Es un resumen escrito, es un texto que transmite información de otro texto de manera abreviada, que está resumiendo la información. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental, exige una lectura atenta y comprensiva del informe, de toda la investigación, porque usted la va a resumir en una página o 2 páginas, dependiendo de la cantidad. La estructura del informe lleva el tabla de contenido, lo que explicábamos anterior, su introducción, el cuerpo de desarrollo del trabajo, la portada, glosario si es necesario, apéndices si usted gusta colocarle, y la bibliografía, que es lo fundamental que debe de un informe. ¿Qué es una introducción? Consiste de uno o varios párrafos donde haces una descripción de tu trabajo y de los objetivos del mismo. En este caso, si se dan cuenta, la introducción debe de contener parte fundamental de todo el trabajo donde a mí me da a conocer lo que voy a encontrar dentro del informe. Se presenta para captar la atención del lector. La introducción es bien importante porque si al lector le llama la atención, la introducción va a seguir leyendo. Recuérdense que en los libros siempre encontramos introducciones y las personas primero leen la introducción. Si la introducción les llama la atención, van a leer todo el libro. Por eso debe ser bien importante. Debe de contener aspectos bien relevantes de toda la información. Debe enfatizarse a qué responde el informe. Se puede recurrir al uso de preguntas, situaciones que impacten al lector o propicien su interés, lo que les decía, ¿verdad? Ofrecer una visión panorámica, ampliar el enfoque de desarrollo del tema. El párrafo final es una transición entre lo material y preliminar. En este caso, el texto central del informe, párrafo y fuente, aspectos bien importantes del texto. ¿Cómo redactar la introducción? Formular una pregunta y generar varias ideas a partir de esa pregunta. Nos hacemos las preguntas, las formulamos y así mismo vamos a ir redactando nuestra introducción. Primero se presenta de forma general del tema ejemplo. Si tu ensayo será sobre el tema de los desórdenes mentales, es importante que definas el concepto y ofrezcas el ejemplo en general, hablando de los desórdenes mentales en general, que eso va a ser su introducción. Luego de presentar la información general, se presenta la posición que tienes sobre el tema, ¿verdad? ¿Qué es un párrafo de conclusión? Que recuérdense que el informe también lleva conclusiones. El párrafo de conclusión es una unidad de información completa que se ubica al final de un texto o de un informe. Su función es dejar un mensaje final que resuma el sentido de lo escrito, que cause la impresión del lector de modo que pueda recordar lo más importante, a qué conclusión llegó de aspectos relevantes dentro de la información, dentro de la investigación, que sea comprensible lo que está dando a conocer. Este tipo de párrafo debe reiterar que las ideas propuestas en el texto lleven a un cierre apropiado con el que está usted cerrando su informe de investigación. Y vemos allá, conclusiones, dice, se expresa la solución del problema,
Damos ejemplos de adaptarse al informe, es obvio, expresarse de forma específica y breve, tampoco vamos a presentar conclusiones de 5 o 6 páginas, pueden enumerarse en diferentes apartados o por incisos, usted puede ver por incisos acá, entonces puede ver un inciso, dos incisos por números, y tenemos ahí el ejemplo, nos dice los hallazgos o conclusiones de esta investigación muestran que la falta de educación en las escuelas, y ahí estamos dando nosotros introduciendo nuestra introducción. Generalmente, jóvenes, es importante determinar que el principio de individualidad de cada uno de los aspectos del informe son importantes y deben estar realizados con el mayor cuidado. De igual manera, necesitamos el valor de la sabiduría indispensable para poder realizar la investigación y que usted obtenga su informe. Para realizar un informe, ¿qué debemos de hacer? Debemos de investigar, debemos de analizar, debemos de realizar diferentes técnicas, debemos de realizar entrevistas, encuestas, video, muchas cosas para que podamos recabar información para nuestro informe que tenemos que presentar, ya sea verbal o escrito. Ha sido un gusto, jóvenes, que Dios me les bendiga y me les guarde siempre. Bendiciones. Se les desea lo mejor. Que estén bien.